Mi corazón busca sin parar. Solo en ti mi alma halla su paz. Tal como estoy, me recibiste. Hoy vengo a ti sin miedo y libre. Tú eres vida, mi sostén. Si bebo en ti no tendré sed. Cristo es mi todo. Cristo es mi todo. Tomaste en ti mi gran dolor. Me diste herencia y perdón. Cristo es mi todo. Cristo es mi todo. Fui rescatado por tu amor. Con brazos fuertes me abrazó. Tal como estoy, me recibiste. Hoy vengo a ti sin miedo y libre. Tú eres vida, mi sostén. Si bebo en ti no tendré sed. Cristo es mi todo. Cristo es mi todo. Cristo es mi todo. Tal como estoy, me recibiste. Hoy vengo a ti, vestido y libre. Tal como estoy, me recibiste. Hoy vengo a ti, vestido y libre. Tú eres vida, mi sostén. Si bebo en ti no tendré sed. Cristo es mi todo. Cristo es mi todo. Hoy tengo un futuro firme y real. En tu amor descanso, mi alma en paz está. Claro. Mira, qué bueno que entró nuestro amigo, bueno, que sigue sigue la religión o, bueno, la cultura judía ortodoxa, como ellos lo quieran ver. A mí se me olvidó tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? Hola, ¿cómo están todos? Don Carlos, don Shalom. Pedro. Dios le bendiga en el nombre de Jesucristo. En Copiapó, don Pedro. ¿Cuál es su nombre, amigo? ¿Cuál es su nombre, perdón? Mi nombre es Menashe. 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 ¿Y el nombre real con el cual usted nació? ¿Cuál es su nombre del que usted Menashe. nació? Menashe Benítez. ¿Sus padres le pusieron Menashe? Así le pusieron sus padres. Sí. Menashe, ok. Bueno, está bien. ¿Sabes por qué Menashe? Menashe? En español, ¿qué significa, cómo es en español Menashe? ¿Cómo? Menasés. En ¿Cómo? español, la equivalencia es Menasés. Ok. ¿Tú eres, de qué nacionalidad tú eres? ¿Dónde naciste? Yo nací en Chile y hoy en día vivo en... ¿Tus padres son judíos? Mi mamá. Tu madre es judía. Tu padre es chileno. Eso va para la línea. La madre. Tu padre es chileno. La madre tu madre judía.
Si Sí, la él es madre es judío. judía, Es el judío. hijo es judío. Claro, Sí, claro. porque los padres no servían para validar la nacionalidad, porque la madre podría ser violada y no era hijo de él en temas así. No, Solamente sí. la madre, bueno, es lo que nos Sí. dicen a los chilenos. Mira, después de la destrucción del segundo templo, Oiga, don se tomaron Pedro, esas atribuciones legales para establecer eso por la persecución y la diáspora. Pero antes de la destrucción del segundo templo, aun cuando un niño era adoptado, el niño también adoptaba la identidad tribal del padre. Correcto. Porque Sí. esas pruebas genéticas, eso no existía entonces. Entonces, me gustaría que Menashe, ¿verdad? Lo estoy diciendo bien tu nombre, Menashe. Menashe, sí. Acento Menashe. al final. Menashe. Contame. Menashe. Oye, bueno, Te voy a Carlos, hacer, mira, de una u otra manera. aquí estuvo un buen amigo, Johanan, que tenemos mucho tiempo conversando, dialogando por privado. O sea, es un amigo, yo lo quiero. Pero cuando estamos hablando de nuestro Señor, no hay nada que esté a la par de mi Señor ni por encima de mi Señor. Entonces, yo te quiero hacer una pregunta que me parece que tú eres estudioso del Tanakh con respecto a las profecías mesiánicas. Y como no quiero hacer ninguna pregunta trampa, no te voy a preguntar sobre Isaías 53. Eso se lo voy a dejar a Pedro si te quiere preguntar. Me voy a ir directamente. ¿Quieres preguntar? ¿Me quieres Sí, preguntar? Te quiero preguntar y después tú conversas, pero quiero partir de donde huyó, lo digo de manera coloquial, de donde huyó mi querido amigo el rabino Johanan. Voy a tomar su propio texto y te voy a preguntar a ti. Si quieres, búscalo. Y quiero que me lo des en el contexto gramatical hebreo. Según Isaías 42, el texto que me dio Johanan, del versículo 24 en adelante, cuando el texto dice, ¿quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? No fue Yahweh. ¿Contra quién pecamos? No quisieron andar en sus caminos, ni oyeron su ley. Por tanto, derramo sobre él el ardor de su ira y la violencia de la guerra. Se puso fuego por todas partes, pero no entendió, le consumió más, no hizo caso. ¿De quién está hablando el Señor, el Hashem, el Todopoderoso? Según Isaías 42, versículo 24 en adelante, ¿quién es ese que no escuchó al Señor, que estaba en pecado, que el Señor derramó su ira, que tuvieron violencia de guerra? ¿Quién es ese? ¿De quién se está hablando ahí que estaba en pecado y en violación de pecado delante de Dios? Según el Isaías 42. Am Israel, el pueblo judío. El pueblo judío. El pueblo judío, ¿Por qué? tú tienes que... Pero déjame contextualizar, Carlos. Yo te he visto mucho, me gusta tu dinámica, pero también en honor a una honestidad intelectual, te pido como también paciencia y que aceptes también lo que va a salir de mi boca. Como yo he aceptado por eso le dije por qué, pero veo que usted va a explicar. Adelante. Que como pueblo no es primera vez, ha sido varias veces. Y Dios, hasta el día de hoy, cuando nos portamos mal, Dios se oculta un poco de su pueblo. Y lo vemos en la historia judía, en el Tanaj, en varias situaciones, como tú bien lo sabes. Ahora, lo que quiero plantearte, Carlos y don Pedro, es que nosotros los judíos no somos personas que andamos buscando debatir, primero que todo, con otras religiones, porque lo tenemos prohibido. No sé si lo sabes. El Rab Rashi en ese entonces, el Rab Kook, instó a que nosotros no estemos discutiendo con otras religiones. ¿Me explico bien, don Carlos? Y es ahí donde últimamente veo que hay muchos judíos. Esa pregunta es importante. No, pero un paréntesis de ternura, porque esto no tiene que ver con la pregunta que yo le hice, y usted fue honesto al decir que Israel estaba en profundo pecado delante de Dios. Por lo tanto, Israel no es el que va a redimir. Entonces, ahí voy. ¿Por qué si ustedes tienen una orden de no debatir, por qué estos grupos y estos rabinos quieren
y enfatizan tanto de que Jesús no es el Mesías y salen a debatir eso con personas? Tienes, Juan Carlos, el cristianismo tiene sus libros, su literatura, su filosofía y también su estructura académica en su historia, en cómo fundamentar cómo se construyó la iglesia durante 2000 años hasta el día de hoy. Ustedes tienen su entendimiento, su entendimiento a su literatura, así como también los judíos tienen su propio entendimiento con, digamos, con su folclore, con su historia. A nosotros no nos vienen a enseñar nuestra historia, a nosotros no nos vienen a enseñar cómo debemos de actuar. Pero querido Menachet, mira lo que pasa. Como yo no soy, mire, yo soy cristiano. Y el cristiano... No, pero dame un segundo, porque es que nos saltamos de las cosas. Mire, a mí, como cristiano, hay algo que es que yo amo la verdad. Si yo le pregunto a usted algo que usted me está enseñando y yo le digo, ¿por qué si ustedes, los judíos, usted dice, los judíos no estamos para debatir ni decir que Jesús no es el Mesías? Y luego yo veo un montón de rabinos. Aquí hubo uno que salió huyendo. ¿Por qué ese grupo de judíos sí lo hace? Y usted dice que los judíos no están llamados a eso. Ustedes tienen divisiones, entonces. Muy simple. Es muy difícil que yo te invite a que tú dejes de lado tu estructura en cómo tú has definido tu espiritualidad. Es muy difícil, incluso ahora, hablando con usted, sacarlo de su posición no es mi interés, pero sí, todos los que están viendo se dan cuenta que tú tienes una posición frente al debate y se nota. Yo por otro lado, cada vez que tú me haces una pregunta, me dijiste que yo te hice una pregunta la última vez y la respondiste, que tú me hiciste una pregunta a mí y yo no te la respondí. Isaías 53, lo mismo que le pasó a Johanan. Isaías 53, vuelvo a insistir, tienen que buscarlo dentro de su contexto. Cada judío que usted le pregunte, te va a decir, el contexto es el pueblo judío. Están divididos en su contexto. Hay varias opiniones. Lo que pasa es que el no judío debe de entender que el pueblo varias opiniones son divisiones de criterios. Escúcheme, por favor, don Carlos. Cada cosa que dentro de la halajá, por ejemplo, usted tiene la Torá, después de estudiar la Torá, usted tiene la Mishnah, después de la Mishnah usted estudia la Gemara, después de la Gemara usted tiene que empezar a ver cuáles son los legisladores medievales y de ahí históricamente a estructurar cómo hoy en día se determina qué es lo que es el bien y qué es lo que es el mal, qué es lo que es puro y lo que no es, y lo que es impuro. Tampoco uno puede decir, aprobar o decir que algo que es puro, decir lo que es impuro. Es un trabajo intelectual que llevamos durante más de 3.500 años. Esta manera de estudiar es propia del pueblo judío. Y lo que más cuesta entender es que el judío tiene más de una verdad. El no judío solamente adquiere una sola verdad y se ancla a esa verdad. Usted sabe que para el tiempo de Jesús, ese compilado talmúdico y todos esos documentos que ustedes crearon, incluyendo, pero trate de prestarme atención, porque yo pregunto algo y me responden otra cosa. Yo estoy tratando de entenderlo a usted para abordar los puntos de usted, pero usted no me ha respondido por qué, si hay un mandato general y ustedes no tienen ninguna división, ¿por qué usted dice que los judíos, o sea, lo que siguen la cosmovisión, para llamarle así, del judaísmo ortodoxo, ¿por qué usted dice que no deben de estar debatiendo, ni estar corrigiendo, ni estar diciendo que Jesús no es el Mesías, cuando yo veo un montón de rabinos, y voy a ponerle dos ejemplos que han venido aquí? Jacob, de filosofía judía, y Johanan, que vino a demostrarme a mí que Jesús es hijo de una ramera y todo lo demás, todo lo que hacen en contra del verdadero Mesías. Usted me dice que no, que eso está prohibido, pero yo veo otro accionar en otro grupo. Usted que tiene que responderme por qué ese grupo que dice que son judíos ortodoxos como usted hace eso y usted dice aquí que no están llamados a hacer eso. Entonces ustedes tienen una división de criterios. Por supuesto que hay diferentes criterios. El tema es que los criterios los entendemos entre nosotros, entre la familia. ¿Me explico? Entre la familia entendemos ese criterio, pero explicarlo fuera de la familia, la diferencia de esos criterios,
no, no lo vas a estar viendo dentro de casa, vas a ser un espectador más. Pero volviendo a tu respuesta, ¿Por qué si hay un mandato de no ir a donde los cristianos a decir que Jesús no es el Mesías? Ustedes tienen ese mandato. ¿Por qué hay un grupo que lo hace y usted dice que están llamados a no hacerlo? Es lo único que yo estoy preguntando. No se me vaya por la rama de que en la casa lo saben o no lo saben. Dígame por qué hay un grupo que vienen a decir que Jesús no es el Mesías. Se alían hasta con católicos romanos. ¿Por qué ustedes están llamados a no hacer eso y como quiera no les importa y lo hacen, querido? ¿Cómo se llama usted? Me olvidó el nombre. Menacho, entiendo tu pregunta. Lo que pasa, y es un reflejo, y de las personas que están viendo se van a dar cuenta. Todo este momento has hablado y no me has dejado terminar la idea. Es decir, para hablar de estos temas, en tu posición y en la mía somos oídos sordos, primero que todo. ¿No me has dejado hablar? Pero hágame el favor, mire, hágame el favor y respóndame, pero yo solo quiero que usted me responda a la pregunta de manera concreta. Yo lo estoy dejando hablar, pero mire, no me hable de otra cosa. Dígame por qué hay un grupo que sale de ustedes, que sale a decir que Jesús no es el Mesías, hacer campaña en contra de los cristianos. Y usted dice que ustedes no están llamados a eso. Simplemente dígame por qué un grupo lo hace y por qué usted dice que no deben de hacerlo. Después usted me dice todo lo que usted quiera, pero céntrese en la pregunta, por favor. Muy simple. ¿Por qué no debemos de hacerlo? El ejemplo es esta situación que estoy teniendo con usted. Estoy tratando de hace más o menos del tiempo que yo entré, de explicar varios temas a 4 preguntas que tú me hiciste y no me has dejado una. Hablas y preguntas. Esto es el ejemplo de por qué no debatimos. ¿Por qué no entramos? Pero no se me ponga susceptible. Solo respóndame esa pregunta, esa sola. Es isofacto, Carlos. Es isofacto. Es cosa que... Pregúntale a don Pedro que está al lado tuyo. Don Pedro, por favor. Yo le estoy preguntando a usted, yo solo quiero que usted me diga, porque me preocupó que usted dice, no estamos llamados a decirle a los cristianos que Jesús no es el Mesías, pero eso es lo que hace un grupo grande de ustedes. Solo respóndame, ¿por qué desobedece ese grupo? Don Carlos, yo dije es el mismo argumento que me dijo un católico, que yo no podía estudiar el catecismo ni podía discutir nada porque no era católico. No. El pensamiento no tiene fronteras. Mi posición no fue esa. Mi posición es decirle a usted de que hay segmentos dentro del judaísmo como un abanico, en una sociedad donde hay varias, está el conservador, el reformista, el ortodoxo y lo jasídico. ¿Okay? Y dentro de eso hay un montón de sabios que escriben sus opiniones, una distinta a la otra. Por eso nosotros los judíos tenemos varias perspectivas de la verdad. A un judío le cuesta entender varias verdades en una sola línea. Necesita una. A ver, querido, repítame las cuatro diferencias dentro de las 4 distintas posiciones del judaísmo. Ahí están los reformistas. ¿Quiénes más? ¿Quiénes otros? Mira, están los reformistas, los conservativos, exacto, los ortodoxos y los ortodoxos. Y los hasídicos. ¿Y por qué aquí vienen rabinos a decirme que ustedes tienen un judaísmo monolítico? Y en Israel hay una otra línea que es el sionismo religioso. Claro, eso yo lo sé y se lo he corregido a rabinos que han venido aquí, Jacob, Johanán. ¿Por qué tienen que mentir si usted está siendo honesto diciendo que ustedes tienen esas distintas ramificaciones y puede que haya un grupo que quiera atacar al cristianismo diciendo Jesús no es el Mesías, María es una prostituta, todo eso mintiéndonos a nosotros? ¿Por qué hacen eso entonces? Cada persona es responsable de lo que dice y lo que hace. Yo le puedo decir, Carlos, no mientas, y tú mientes. No mientas, pero tú tomas la decisión de mentir. Eso es correcto, la persona miente, es cierto. Dice mi papá, no salgas hoy, y salgo. Es un tema mío que me atañe solamente a mí. Tú estás preguntando tal vez a la persona no apropiada. Debes preguntarle directamente a ellos, ¿usted es religioso? Sí. ¿Usted conoce que hubo un rabino que es el Rav Kook, que dice de que no hay que entrar en debates con otras religiones? No dije lo que usted dijo. Dije otras religiones, como le digo. Nosotros somos otras religiones para usted. Para ustedes, somos otra religión.
Sí, usted es otra religión. Entonces tu rabino dice que no, ninguna de esa gente tiene que debatir conmigo. Ahora, el problema es que hay otros rabinos, aparentemente para ellos, ellos sí tienen que venir a decir que Jesús no es el Mesías. Entonces, ¿a quién le hago caso? ¿A su rabino que dice que no? ¿O ellos que vienen a decir aquí que sí, que tienen que decir que Jesús no es el Mesías? Quiero hacerle yo una pregunta. Ya le respondí. Le quiero hacer yo una pregunta. El judío... No, pero dígame, ¿a quién le hago caso? El judío se acercó a usted y quiso debatir y traerle esa discusión a usted. Lo vemos en redes sociales. Claro, Yaco de Filosofía Judía tiene una plataforma para recibir a cristianos, tratar de ridiculizar al verdadero Mesías, nuestro Señor Jesucristo, y usted dice que hay un rabino que les prohíbe a ellos que no hagan eso. Entonces usted me dice que hay varias escuelas rabínicas y líneas del judaísmo ortodoxo que usted te está diciendo la verdad. Mire, usted me está diciendo la verdad, pero hay otros que han venido a mentir aquí. Usted dice que hay reformistas, conservadores, hasídicos, hay de todo ahí. Y usted está diciendo, estamos divididos en eso, pero hay otros que dicen que no. Yo les digo que sí, vienen a mentir pensando que nosotros no estudiamos el tema. O sea, a mí me gusta escuchar a una persona como usted. Ahora, yo lo que quiero entender es por qué ustedes no se autocorrigen. ¿Hay algún mecanismo dentro de los rabinos que le digan a los otros rabinos, ustedes no pueden salir a decir que Jesús no es el Mesías, ustedes no pueden salir a atacar la fe cristiana? ¿Cómo se corrigen ustedes, querido amigo? Entre la misma comunidad uno se va autorregulando en la relación interpersonal con otro. Por ejemplo, si viene mi rabino y dice, Menashe, no discutas con líderes de otras religiones, no lo voy a hacer. Ahora, si usted viene y me dice, quiero hacerle una pregunta, quiero saber cuál es la posición, cuál es la perspectiva del judaísmo referente a este tema, esta es la respuesta que yo le daría según mi entendimiento, mi conocimiento, mis literaturas que yo tengo, como yo me he documentado, y se la voy a dar. Correcto. Y yo me hago responsable de mi respuesta, pero también hágase cargo. Usted preguntó, usted ya sabe que existe una dicotomía y que en ningún momento se cruza entre el judaísmo y el cristianismo. Usted sabe, por ejemplo, yo escucho debates donde no judíos empiezan a estudiar las escrituras judías, el Talmud, etcétera, etcétera, y defienden como si hubieran aprendido bien todo. Y yo me pregunto, pero si estudiaron eso, ¿entienden en lo que se están metiendo al estudiar eso? ¿Saben las connotaciones cuando ellos traen el Talmud, las conclusiones de la Gemara, por ejemplo? Sí. Y dicen, esto es así, uno judío. Pero si usted sigue cómo se estructura una norma hasta llegar a la ley aplicable, decirle, hey, ¿tú estás hablando de esto? Pero te estás poniendo la soga al cuello, porque lo que tú estás diciendo involucra que tú crees en eso. Y a ver, querido amigo, nosotros los cristianos que tenemos la roca, el Mesías verdadero, el Todopoderoso, el que establecen los profetas, nosotros estamos llamados a predicar el evangelio a toda criatura. Y nosotros somos los que estamos para mostrar el mensaje que viene de Dios, que viene de Hashem, porque dice que el Mesías daría a conocer la Torá. Y como tú sabes que el Mesías va a dar a conocer la Torá, ustedes no han enseñado la Torá al mundo, ustedes se encierran. Nosotros somos los que salimos a mostrar al mundo la palabra de Dios, que viene precisamente por esa promesa de los profetas que Dios le dio a ellos. Ahora, yo lo que le estoy diciendo es lo siguiente, porque yo entiendo su posición. Usted tiene un judaísmo. Acá, mi amigo Yohanan, que yo creo que por lo menos él está haciendo lo que él considera, es honesto desde su judaísmo. Él me está escribiendo y él dice que él va a volver, que vamos a conversar, a dialogar, porque él salió huyendo porque no pudo responder quién es el siervo sufriente de Isaías 53. Y usted me está reconociendo que Israel es pecador y que Dios tiene que redimir a Israel porque Israel es pecador. Lo que yo le pregunto es lo siguiente. Si usted sabe que Yohanan, si usted sabe que Yohanan, présteme atención, usted sabe que Yohanan y Jacob, que tienen esa interacción con los cristianos para decirle a los cristianos, Jesús no es el Mesías, no es el verdadero. Usted sabe que eso, a la luz de sus rabinos, como usted lo entiende, está mal. ¿Por qué usted no lo corrige a ellos? Y usted viene a decirle a un cristiano acá, por ejemplo, es que ustedes hacen tal o cual cosa. Yo hago lo que me manda el Todopoderoso.
Yo sí lo hago como Dios me manda. Predicar el evangelio. Predicar el evangelio. Y este es el punto. Es decir, tú hablas como que tuvieras la presencia divina, tuvieras a Dios, y tú dices, el judío no tiene Dios. No, si no tiene a Cristo, si no tiene a Cristo, no tiene a Dios. Si no tiene al Mesías, no tiene a Dios, no tiene al Padre. Quien rechaza al Hijo, rechaza al Padre, dice el Mesías. Carlos, eso es lo que estamos hablando. ¿Por qué no discutimos? Porque tu manera de ver esto es distinta a cualquier judío. Cada judío entiende su historia. ¿Cómo entiende el judío Isaías 53? ¿Quién es el siervo sufriente según los rabinos? Que le voy a demostrar que ustedes no están de acuerdo con eso. Pero es que, espera, ya te expliqué, te lo he dicho 2 veces. Cuando habla del siervo sufriente, en Isaías 53 está hablando del pueblo judío. Me preguntaste además si era pecado. ¿Y por qué los rabinos dicen que es el Mesías? ¿Ah? ¿Por qué los rabinos dicen que es el Mesías? Hay rabinos que dicen que es el Mesías. ¿O usted no lo sabe? Que hay rabinos que dicen que es el Mesías, el siervo sufriente. Hablo sobre el Mesías, pero como te digo, lo que te quiero decir es que nosotros entendemos en su mayoría que el Isaías 53 está hablando del pueblo judío. Hay quienes dicen que se relaciona. ¿Cuál es la mayoría? Porque ustedes dicen la mayoría. Deme un número estadístico, deme un % de la mayoría para ver si es cierto, porque yo lo estoy buscando acá en las interpretaciones midrásicas. No lo puedes, porque no está escrito, no está en base a datos. Discúlpame. Pero el que habló de mayoría fue usted, no fui yo. Sí, porque yo creo que ya te expliqué anteriormente que cuando uno estudia, tiene varios comentarios, Un rabino dice esto y además agrega otra cosa. En la Gemara es muy normal este tipo de diferencias de opinión, en donde buscamos afinar en la conclusión, llegar a una conclusión. Por ejemplo, dice, oye, ¿sabéis que la Gemara dice, por ejemplo, de que el no judío es como un animal? Sí, se comporta muchas veces como un perro, es verdad. Hay veces que también el ser humano, un judío se puede comportar también como a veces nos comportamos hasta como un monito. A veces nos comportamos como un monito, a veces como un osito de peluche. El tema no es ese, como ustedes nos vean a nosotros. A mí me interesa cómo Dios me ve después que Cristo lavó mis pecados, el Mesías. A mí lo que me interesa saber es, dígame cuál es el problema de los rabinos que dicen que Isaías 53 habla del Mesías, el siervo sufriente, como lo establece Isaías 61 también. Te quiero ayudar, don Carlos. Te quiero ayudar, en verdad. Yo a usted también lo quiero ayudar. Tengas información. Hay un libro muy interesante que te recomiendo que leas. Que es el del rabino Arieka. Yo también tengo un montón de libros. También tengo el Tanaj. La Biblia. Yo le recomiendo que lea a los profetas, el Tanaj. Sí, conozco. Y si te das cuenta, Carlos, hay algo determinante. Tú hablas del Mesías. Históricamente también tienes que entender cómo el cristianismo evolucionó. Apalancó el concepto de Mesías con Cristo. En su historia. Y eso tú también debes desmanejarlo. Como una persona estudiosa. Es importante que estudias la academia. Aquí nadie está negando que no existió. No estamos negando eso. No estamos negando. ¿Ok? Pero en la Gemara vemos, era muy común el nombre de Yeshua. La Yeshua. Tener el nombre de Yeshua era muy común. Y hubieron varios que tuvieron ese nombre. ¿Usted conoce el Targum de Yohanan? ¿Ah? ¿Usted conoce el Targum de Jonatán? El Targum de Jonatán. Sí. Que es uno de los primeros. Hay otros. No, pero dígame, ¿usted lo conoce, sí o no? He estudiado muy cuando en otros textos me citan y tengo que ir para... No, el Targum de Jonatán, que es de los primeros. ¿Usted lo conoce? No hay ningún problema. Usted me dice sí o no, ¿lo conoce? Cítemelo. ¿Por qué dice que de los primeros? Yo sí conozco, no conozco. Dígame, si usted lo conoce, el Targum de Jonatán, dígame qué habla el Targum de Jonatán con respecto al tema que estamos tocando de Isaías 53. Escúcheme, yo conozco el Targum de Jonatán en los lugares donde en otros estudios que me compete,
porque no andamos estudiando sobre el Mesías. ¿Usted sabe eso? Ustedes, claro, por eso desconocen al verdadero Mesías, por eso desconocen Isaías 53, por eso ustedes no abordan ese tema en el pueblo de Israel, porque ustedes saben que ese texto habla del Mesías. Ahora bien, usted no conoce el Targum de Jonatán con respecto a Isaías 53, no lo conoce, pero solo dígame, no lo conoce. No lo conozco en su plenitud. Ok, él dice que ese siervo sufriente es el Mesías. Y es de los primeros escritos que hablan de cómo llevar una interpretación rabínica del texto de Isaías 53. ¿Usted está de acuerdo con ese judío, con ese rabino? Escúcheme. Hay un legislador que es Rashi, que él utiliza para dar sus explicaciones alrededor de 10 direcciones literarias muy distintas sobre el Midrash. Él utiliza, hay 10 tipos de Midrashim, y él utiliza un extracto para dar explicación al texto. También hay otros comentaristas, ¿me sigue? Y esos comentaristas traen cada uno un Zohar, o lo que dijo otro rabino por allá, otro rabino por acá. Ok, pero querido, ¿conoces el Targum, Jonathan? Querido, mira, escúcheme por favor, no lo estudiamos porque todavía nosotros no estudiamos, no. De un comentario, ¿qué le pasa a don Carlos que mira para abajo? Es que usted me recuerda con cariño, yo soy un poquito efusivo, le pido perdón, pero usted me recuerda con cariño. ¿Usted sabe qué metodología? La que usa el católico romano, exactamente lo mismo que usted me hace. Yo creo que estoy hablando o con Dan Turbina o con Santiago Alarcón. Yo le pregunté a usted, en sus interpretaciones, ustedes tienen al siervo sufriente de Isaías 53 como el Mesías, y le traje uno de los textos interpretativos de ustedes, de los más antiguos, y entonces cuando le cito que ahí habla de el Mesías, entonces usted me va por otro lado. Le dije que no, Carlos, por favor, porque tampoco. Entonces dígame una cosa, ¿a quién le hago caso? ¿A el Targum de Jonatán o le hago caso a usted? ¿A quién le hago caso? Primero tú tienes que empezar, ¿cuál es tu nivel de, cómo se llama? ¿Quién es tu fuente para traer tu verdad? ¿Cuál es tu fuente? No, espera. Yo entiendo tu Biblia. Vamos a la Biblia ahora, no se preocupe, vamos a la Biblia ahora. Yo estoy en Isaías 53. Usted me está hablando a mí usted me está hablando de los judíos ortodoxos reformistas, de los judíos ortodoxos conservadores. Usted es el que me está trayendo su ramificación diversa. Yo le estoy hablando de Isaías 53 y le hablé de un texto donde usted me reconoce que Israel es pecador, que tiene maldad, o sea, engaño en su boca, que hizo maldad, que se prostituyó. Eso es lo que me enseña el profeta Isaías. Porque está escrito. Está escrito, estamos de acuerdo. ¿Usted está de acuerdo con el profeta Isaías? ¿Usted está de acuerdo con el profeta Isaías? De que Israel es corrupta, ha sido, el Señor la catalogó, aunque le llama siervo, lo catalogó que tiene corrupción, le llamó prostituta, pues, le dijo de todo porque estaba en pecado y que tenía que ser redimida. ¿Está de acuerdo con Isaías usted? ¿Fue castigada? ¿El pueblo judío ha sido castigado durante la historia? Diga sí o no. Pero porque son pecadores. Porque son pecadores todo el tiempo. Todo el tiempo son pecadores. Eso enseñan los profetas. Hombre, solamente que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, está hablando de un pueblo. Dígame una cosa. El pueblo de Israel ha tenido maldad en su historia. A ver, le pregunto. Pero escuche, vamos a concentrar un poquito, porque usted, ya me brincó. No lo voy a llevar como a mi amigo Johanan. Lo voy a tratar voy a ir por su línea. Mire, usted y yo estamos de acuerdo que Dios encontró en el pueblo de Israel maldad y por eso lo castigaba. ¿Cierto o falso? Cierto, ¿verdad? En Isaías 53, el siervo sufriente, el Señor dice que hay maldad en él o hay engaño en su boca. ¿Qué dice el texto de Isaías 53 de ese siervo? ¿Que hay engaño y maldad en él o que no hay engaño y maldad en él? Lo que está escrito. No asienta con la cabeza. Dígame, usted conoce la Biblia como yo y yo estoy en el Antiguo Testamento. Israel, el Señor vio engaño y maldad en Israel. Yo le pregunto a usted, el siervo sufriente de Isaías 53, ¿qué dice el texto del profeta? ¿Que ese siervo tenía engaño en su boca y maldad en él o no tenía engaño en su boca ni había maldad en él? ¿Qué dice el texto?
Lo segundo. Lo segundo, que no había engaño en su boca ni maldad en él, ¿cierto? Entonces, si Israel tiene engaño en su boca y maldad en él, Israel no es el que va a redimirse, porque tiene que ser el siervo sufriente, que es el Mesías, que no tiene engaño en su boca ni maldad en él. Es una lógica simple, es un silogismo básico. Pero usted está de acuerdo conmigo, no se dañe, yo lo quiero del lado del verdadero Mesías, no se engañe, no se autoengañe, no haga como los católicos romanos, no se autoengañe. Ese siervo sufriente tenía maldad engaño en su boca y maldad en él. Usted me dijo que no. El pueblo de Israel tiene engaño en su boca y maldad en él. Usted me dijo que sí. Conclusión lógica: el Todopoderoso muestra al siervo sufriente que no tiene engaño en su boca ni maldad en él. ¿Qué más tenemos que hablar? Carlos, ¿tú sabes cómo funciona el sistema anual del Yo solo sé cómo funciona el Tanakh. Yo solo sé cómo funciona la palabra de Dios. Yo solo sé cómo funciona el Espíritu Santo en mí. Yo solo sé cómo funciona la verdad bíblica. Por eso hágase responsable de lo que salga de su boca. No, claro, yo soy responsable de que el siervo sufriente no tiene maldad en su boca. No hay engaño en su boca ni hay maldad en él. Hágase responsable usted ahora. Yo sí me hago, usted no. Ok, vamos a ver si es verdad que usted como judío ortodoxo se hace responsable. Y usted no es igual a Yohanan y a Jacob, que no se hacen responsables. Mire, el siervo sufriente, oiga, el siervo, pero déjeme ver si usted no cambia de opinión. El siervo sufriente no tiene engaño en su boca ni hay maldad en él, ¿cierto? Ahora vamos a Israel. Depende de qué día, ahora te pillo. Israel ha tenido engaño en su boca y ha habido maldad en él. ¿Sí o no? Te voy a hacer una pregunta, Carlos. ¿Qué pasa después de Yom Kippur? Yom Kippur. Ustedes en Yom Kippur piden perdón por sus pecados. Carlos, por favor, ¿qué dice sobre Yom Kippur ustedes en Yom Kippur piden perdón por sus pecados. Ahora, ¿por qué ustedes piden perdón por sus pecados? Si ustedes no tienen maldad. Pero porque, Carlos, pero ¿qué te pasa? Tú eres una persona inteligente. Pero ahí voy. ¿Por qué ustedes piden perdón? ¿Por qué ustedes piden pidiendo perdón? Bueno, cada vez que yo me equivoco, yo pido perdón. Pero ¿cómo se llama eso delante de Dios? Pecado, transgresión a la ley. Depende qué pecado. Hay pecados que tú tienes. Pero es o no es, no me diga depende, ¿es o no es pecado? Si Dios dijo no hagas esto y tú lo haces. Y tú lo haces, es pecado. Ahora yo le pregunto, ¿dónde el profeta Isaías en Isaías 53 dice que el siervo sufriente tiene maldad en él y hay engaño en su boca? Mira, para que ese siervo pida perdón. ¿Dónde dice eso en Isaías 53? Si te vuelvo a explicar, no es que te evite, pero me haces evitarte. ¿Sabes por qué? Porque no dejas hablar. A cada dato, yo ya te dije al comienzo, me hiciste 2, 3 preguntas. Tal vez me quieres marear para darme una vuelta, otra vuelta. No, el que me quiere marear es usted a mí. No, óigame. Comienzo. Es que a mí me gusta la honestidad. Mire, a mí me gusta la honestidad. Con todo cariño y amor en Cristo, pero yo no voy a dar mi brazo a torcer para pisotear a Cristo. Oiga, vuelvo y le repito, Usted dice que ustedes piden perdón por su pecado. Yo quiero que usted me muestre en Isaías 53, donde el siervo sufriente, el Señor dice, ese es pecador, hay maldad en él y hay engaño en su boca, y él va a tener que pedirme perdón. ¿Dónde dice eso Isaías 53? Usted sabe que no lo dice. El contexto hebreo no lo dice. La gramática hebrea no le da pie a eso. Carlos, ¿en qué versículo usted me está tratando de Isaías 53? El contexto de Isaías 53. No el contexto, te estoy preguntando el versículo. Al final del texto de Isaías 53 le da la identidad de Jesucristo. Vamos a presentarle Isaías 53, mire, se lo voy a poner en pantalla. Vamos a ponerle Isaías 53 en pantalla, mire. Vamos a ponerle Isaías 53 en pantalla. Pero no hay problema. Ahora usted no conoce la Biblia ahora, no conoce el Tanakh. No. Vamos a presentarle Isaías 53 ahora. Lo vamos a leer juntos, mire. No se preocupe, que yo no me voy a salir de eso. Si usted reconoce que Israel pide perdón y es pecadora y miente y se fue en pos de prostitución en contra del Eterno, y además de todo son idólatras, han sido idólatras, pero el siervo sufriente no. Vamos acá, mire lo que dice el versículo 10, mire, se lo voy a leer, mírelo aquí. Ya, con todo eso, te voy a escuchar, óigame.
ya, pero es que hablas mucho, es tu canal, te respeto, pero yo entraba muy calmado, muy tranquilo, y No, también pega mucho tu ansiedad en entender cosas, Carlos. pero vamos a leer el texto entonces, querido amigo. Mire, vamos a leer el texto y después. Ok, vamos a leerlo. Mire, angustiado. Pero vamos a leer, pero no le tenga miedo al Tanakh, no le tenga miedo a los profetas, escuche, no le tenga miedo, mire. Angustiado él, primera persona gramatical en el hebreo, angustiado él y afligido no abrió su boca, escuche, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Israel vive abriendo la boca en contra del Señor. Israel en el pasado abría la boca para irse en pos de ídolos, era pecador y usted lo reconoció. Acá el Mesías, el siervo sufriente, como dice la interpretación que yo le mostré, que no es cristiana, que es de ustedes, dice que es el Mesías, dice, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo, ojo con esto, en hebreo, que se lo voy a presentar en hebreo también, por la rebelión de mi pueblo, ¿quién se estaba rebelando? ¿Quién estaba en pecado? ¿Quién estaba en falta? ¿Quién necesitaba redención? Era el pueblo de Israel. Dice el profeta Isaías, al que yo le hago caso, no a una ramificación ahí de judíos rabinos que son reformistas, otros son clásicos, otros son ortodoxos, otros son sefardíes, otros son de todo. Aquí yo hablo de los profetas. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. No dice porque el pueblo mismo, no, por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Qué más dice del verdadero Mesías? Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad. Oiga esto, nunca hizo maldad. Ese contexto está en hebreo también. Búsquelo en su Biblia hebrea. Nunca hizo maldad. Israel siempre ha hecho maldad. El siervo sufriente, el Mesías, nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Usted sabe lo que significa la palabra nunca? ¿Usted entiende? Luego dice, con todo eso, Yahweh quiso quebrantarlo y sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, vivirá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Yahweh será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos, ¿de quién? Del pueblo de Israel y de todo el que reconozca al Mesías. Por eso los rabinos, muchos establecen que eso es una profecía mesiánica, que habla del Mesías que ustedes están esperando y que ustedes están divididos en múltiples facciones. Entonces, querido amigo, yo lo escucho, pero a mí no me gusta que me usen lo mismo que me hacen los católicos romanos, que yo estoy cansado de sofistas católicos romanos que incluso lo defienden a ustedes. ¿Está entendiendo, querido? Ahora dígame usted, bueno, Israel siempre ha tenido maldad, siempre ha tenido pecado, pero respóndame acá, yo le respondí, Israel siempre ha tenido pecado. Y no me deja responder. Te pido, por favor, en honor a la gente más adulta que nosotros, que es don Pedro, que por lo menos, o la gente que está aquí, dame un espacio para terminar una idea, buscarlo, ¿hasta cuándo? Ok, adelante. Me encanta ver cómo se hacen los debates y la respuesta es ¿por qué no debatimos? Por esto mismo, no dejas hablar. Tú tienes que entender que el pueblo judío sí se equivocó varias veces y se sigue equivocando. Pero no en su totalidad, Carlos. No en su totalidad. Hubieron personas que sí se cuidaron su hablar, que sí cuidaron su corazón. Y Dios, si tú terminas bien, sigues leyendo, Dios sí se queda con gente buena dentro del pueblo judío. Te voy a hacer otra pregunta, Carlos. ¿Cuántas veces Dios ha perdonado al pueblo judío? De cosas malas, de la idolatría, de todo lo que tú dijiste, de todo lo que tú dijiste. ¿Sabe por qué Dios? Mira lo que usted me está preguntando. Lo ve que yo lo escuché, pero usted se va por las ramas, querido amigo. No digas eso. ¿Sabe? Ok, pues yo no me voy por las ramas, escuche. Yo no estoy debatiendo. Yo le estoy respondiendo lo que usted me está diciendo. Estoy tratando de seguirle el hilo, porque usted si no responde, Isaías 53. Lo que yo veo es que ustedes piden perdón porque ustedes siempre transgreden todo delante de Dios. Si no, no pidieran perdón. Pero el Mesías citado, el siervo sufriente en Isaías 53, es el todopoderoso que le dice al profeta, mi siervo nunca
tuvo maldad, jamás utiliza el término que nunca tuvo maldad. Usted dice que ustedes siempre tienen maldad y por eso piden perdón. Yo estoy de acuerdo que ustedes siempre tienen maldad. Carlos, usa bien las palabras. Los que se equivocan, nos equivocamos, sí. Nos arrepentimos, sí. Volvemos a caer, muchas veces sí y algunas veces no, Carlos. Así como en tu vida. En tu vida también te caes, te levantas y avanza. El pueblo, en su sumatoria como pueblo, pasa exactamente lo mismo. Dígame una cosa. Cuando Dios enjuicia al pueblo, ¿enjuicia una parte del pueblo o todo el pueblo de Israel? Todo el pueblo. Hay dos juicios. Uno en lo individual y en lo colectivo. ¿Cómo te cuando Dios castiga en lo colectivo, ¿por qué castiga a Dios al pueblo de Israel en lo colectivo? Porque cometieron errores graves. Lo Claro. vemos en la historia del Tanakh. Entonces, después de eso, de lo que tú has leído, de tu literatura cristiana, lo que sabes del pueblo judío, de lo que tú sabes en tu Biblia, lo que tú crees, no solo en mi Biblia. Tu trayecto de vida, Carlos, por favor. Sí, pero no solo en mi Biblia. Mire, en lo que tú has entendido, cómo no solo en mi Biblia. No soy soloísta. Yo no soy soloísta bíblico. No solo en mi Biblia. Ok, pero usted me hace una pregunta. Usted me hace una pregunta, pero usted me hizo una pregunta. Déjeme responderle. Mire, no solo en mi Biblia, pero no solo en mi Biblia, repito, ustedes como pueblo han recibido el castigo de Dios. Isaías habla de ese pueblo a partir del capítulo 1, habla de un pueblo que está en rebeldía, habla de un pueblo que es pecador, habla de un pueblo que necesita redención, habla de todo el pueblo. No habla de un pedacito del pueblo, habla de todo el pueblo. Y ese Redentor va a venir a redimir a todo su pueblo, a todo el que le reconozca. Por eso viene el sacrificio. Ahora yo le pregunto, dígame, un pecador, escúcheme, un pecador siendo idólatra, estando en contra de Dios, ese pecador puede redimir a otros pecadores siendo pecador, estando en contra de Dios. Una persona no redima a otra persona. La persona se redima a sí mismo cuando confiesa sus pecados a Dios. Dígame entonces dígame en qué parte de Isaías, en qué parte de Isaías 53 dice que ese siervo sufriente se va a redimir a sí mismo. ¿Dónde dice eso el texto? Cuando dice que no hubo maldad en su boca, no hubo maldad en él ni engaño en su boca. Carlos, recién mostraste el versículo 7, 8 de Isaías 53. ¿Qué dice en el 9? ¿Dónde dice? Pero otra vez le tengo que poner el texto acá. Abajito. Escucha, vuelvo a ponerle el texto a usted, mire. Vuelvo a ponerle el texto. Desde el 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Está en primera persona, no dice que es el pueblo de Israel. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo, ahí está hablando del pueblo de Israel, por la rebelión de mi pueblo, esa persona que es citada ahí está padeciendo, está siendo un siervo sufriente, que sus rabinos, algunos dicen que es el Mesías, y dice que es por la rebelión de su pueblo. Ahora yo le pregunto, ¿quiénes son los que conforman el pueblo de Israel? ¿No son los judíos? ¿No son las personas que transgreden la ley de Dios? Dígame cuándo una montaña desobedece a Dios. Dígame cuándo una nube desobedece a Dios. Dígame cuándo el rocío de la mañana desobedece a Dios y toda la naturaleza está bajo el poder del Todopoderoso. Dígame quiénes son en ese pueblo que desobedecen a Dios, que van en idolatría, que van en pos de falsos ídolos, que van en contra del Todopoderoso y que no aceptan al Mesías Jesucristo. ¿Quiénes son los que van en contra de Dios? Son ustedes el pueblo, no es el pedazo de tierra. ¿Entendiste? Tuviste el espacio de decir todo lo que quisiste, pero menos lo que hemos hablado. Carlos, tú te enfocas en entender a Isaías 53 como que alguien que guardó, no dijo nada, y tú lo relacionas con Jesús, ¿cierto? Yo lo relaciono con el Mesías. Yo lo relaciono con el Mesías y el Mesías es Jesucristo, claro. Como lo relacionan sus rabinos. Sus rabinos lo relacionan con el Mesías también. Tu literatura. Pero sus rabinos lo relacionan con el Mesías. Lo asocia con Cristo.
Pero sus rabinos lo relacionan con una persona, el Mesías. Yo lo relaciono con Cristo porque Cristo cumple todo lo que dice el profeta Isaías. Es lo que tú dices, eso es lo que tú piensas, es lo que dice No, eso es lo que dice el profeta Isaías. Que él cargó con la iniquidad de su pueblo. Su pueblo. Te voy a hacer una pregunta. ¿Perdonó a su pueblo? ¿O piensas que no está perdonado al pueblo judío? Cuando reconocen que Jesús es el Mesías, están reconociendo al Todopoderoso. ¿Tú piensas que Dios dejó de lado al pueblo judío? No, claro que no. Por eso los apóstoles eran judíos. Por eso Cristo vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Por eso hoy día, como en el tiempo de Cristo, muchos judíos se siguen. Oye, pero trata de escucharme. Mira. Tú me haces una pregunta, yo te respondo. Inmediatamente tú haces como Yohanan. Tú me preguntas, ¿los judíos siguen recibiendo salvación cuando reconocen al Mesías? Sí. Como en el pueblo de Israel, Jesucristo, cuando predicó y le reconocieron, cuando los apóstoles que eran judíos lo predicaron y reconocieron, muchos judíos, incluyendo rabinos que dejaron el judaísmo ortodoxo, hoy día en tu comunidad reconocen que Jesús es el Mesías y Dios lo perdona. No es así. Nosotros, mira, al comienzo te hablé de que nosotros no debatimos, no hablamos mal de otras religiones. Pensamos que en lo que yo entiendo, pienso de que tienen un rol, algo que tienen que cumplir, todos, usted, yo, etcétera, etcétera. Y limpiar y arreglar. Pienso que el cristianismo tiene un rol, como el islam y como otras religiones, también el judaísmo. Pero no desplaces al pueblo judío por lo que tú has entendido en tu vida, de cómo tú definiste. A ver. Yo no desplazo. A ver. No ponga palabras en mi boca. No, yo no desplazo ninguna nación. De hecho, la profecía mesiánica es tanto para judíos y para gentiles. Ustedes son los que desplazan a los gentiles, no nosotros. Ahora, no es mi culpa que a usted no le guste que Jacob y Punto Bresli vengan a debatir. Vaya y corríjanse ustedes. Yo estoy llamado a decirle la verdad a ustedes. Ahora bien, lo que yo le estoy presentando a usted es, repito, exactamente lo que rabinos indican, que ese Mesías que está ahí es el siervo sufriente. Entonces no es una concepción únicamente cristiana, es una concepción de interpretación rabínica. Ahora, si usted no quiere, repito, que yo le cite que ese siervo sufriente va a padecer por los pecados de su pueblo, no es mi problema. Es usted que no quiere ver el texto. Yo le estoy leyendo el texto. Y el mismo texto, cuando se lo leo, habla en primera persona y da la distinción del pueblo. No importa que usted lo tenga, yo lo tengo en hebreo también acá abierto. Usted sabe muy bien que ahí se habla de la iniquidad del pueblo de Israel. Usted lo sabe, pero ustedes no pueden venir a mentir. De hecho, usted no ha mentido. Usted dijo... ¿Dónde mentir, Carlos? Porque haces un juicio moral. Oye, óigame. Por eso dije... Cuando intentó mentir fue cuando hizo la pregunta si Dios había dejado de lado al pueblo judío o si lo había perdonado. Exacto. El pueblo judío no ha sido dejado de lado, pero va a ser perdonado cuando acepte al Mesías, porque ahora está en rebelión. ¿Usted es la prueba viviente de eso? Claro, en rebelión con las escrituras. Adelante. Se quedó congelado. Pero Carlos, ahí estás poniendo magistralmente Isaías 53, y que está muy ciego para no verlo. Bueno, ahí quedó congelado. Se quedó frisado. Ahí déjame bajarlo para que recupere nuevamente. No, es que lamentablemente hay una ceguera espiritual terrible, igual que el catolicismo romano. Vienen con sofismas. Yo le digo, Israel, hay maldad y pecado en Israel, y en su boca hay engaño. Dice que sí. En Isaías 53, ¿hay engaño en la boca de ese siervo sufriente y pecado? Dice que no. Pues se acabó el debate. Ya está. Pero viste la dureza del corazón, Carlito, la dureza del corazón que, bueno, no sé si muchos saben, pero el judaísmo obviamente hay muchas ramas, pero lo que muchos no saben es que hay una gran parte, no sé qué tipo de judío era ahí el señor, pero gran parte de lo que es el judaísmo rabínico viene de lo que es el fariseísmo, de Yohanan ben Zakkai, que es considerado el padre del judaísmo rabínico, y que era un fariseo de la escuela de Hillel. Entonces, por eso es que todavía tienen esa dureza la gran mayoría, ¿no? No es que son todos. De hecho, hay judíos mesiánicos y hay diferentes ramas, ¿no? Como vos mencionabas. Pero no, Carlos, la verdad que subía para felicitarte porque lo que expusiste hoy fue tremendo y
y además uno aprende también, ¿no? Con eso. Exactamente. Es que el problema es que el católico romano sí se deja engañar por orgullo, vanagloria, idolatría. Los evangélicos sí. no. Los evangélicos no. Mira este comentario. Van a salir a defender al judío ahora, quien Ferreira y alguno de esos. Yo le iba a presentar este comentario, mira, que son sus propios rabinos. Y mira cómo este rabino habla de manera general, es decir, vía consenso. El rabí Moshe Al-Sheikh, este rabí, oye lo que dice, que Isaías 53, nuestros rabinos de bendita memoria, con una sola voz aceptan y afirman la opinión de que el profeta habla del rey Mesías. El profeta es Isaías. Entonces, cuando ven este tipo de cosas, le entra un colapso nervioso. Él comenzó bien, el amigo judío, igual que Yohanan, que comenzó bien, pero cuando ven la verdad entre sus ojos, entonces se turban su corazón. Se rebelan contra la palabra, como en los tiempos antiguos. Exacto. Es tremendo. No, y Carlito, ahora los católicos van a reaccionar a esto y van a decir que perdiste el debate con tal. Oh, sí, claro, claro. Carlos, si vos debatís con un satanista, le van a dar la razón al satanista. Déjalo. Carlos, van a decir que yo salí huyendo, que yo bajé a Yohanan, que digan lo que quieran. Carlos, si hay un libro que lo he estudiado en profundidad, es el libro de Isaías. Le puedo dar la estructura y el desarrollo completo de Isaías dentro del contexto. Entonces, lo que él vino a hacer acá es defender una cosa que es incierta para ellos. Porque los judíos dicen que donde hay 4 judíos hay 5 opiniones distintas. Está bien. Pero ellos intentan tapar una verdad que es evidente con sofisma. Al igual que los católicos, arrancan hacia otro tema, lo desvían, lo tapan, para poder reforzar una actitud o para no responder lo que es evidente. Isaías 53, yo ahí difiero un poco, porque Isaías 53 está hablando. Ahora, Pedro, cuando él dice, Pedro, cuando él dijo en Isaías 53 que Israel tiene pecado y maldad, o sea, tiene maldad y tiene engaño en su boca, y él ve que Isaías 53 dice que el que está ahí, ese siervo sufriente, no tiene maldad en su boca, perdón, no tiene engaño en su boca, ni hay maldad en él. ¿Por qué una persona quiere forzar lo que el texto no dice, cuando el texto es claro en ese contexto? ¿Por qué si ahí dice que ese siervo sufriente y habla en primera persona, y yo lo tengo en hebreo, en el contexto hebreo, habla de primera persona, y los rabinos, muchos de ellos dicen, ese es el Mesías, el siervo sufriente? ¿Por qué hay que torcer la escritura? Pedro, ¿por qué ellos tuercen la escritura? ¿Por qué tú crees que ellos la tuercen? Porque no les conviene, ellos están afirmando una verdad y no les conviene que, o no quieren ser refutados. Porque para no ir, ellos no van a la escritura, ellos van a ir a lo que tienen escritores y tradiciones que son posteriores a cuando fue escrita la Biblia. Incluso son de este par de milenios que vivimos nosotros, el pensamiento de ellos, pero no lo fundamentan en un análisis superficial de la escritura. Porque si yo analizo superficialmente, está hablando del siervo sufriente como una persona que no tiene pecado. Entonces, ¿cómo voy a decir que Israel tiene pecado? Oiga, rechazado después, ¿sí? Pedro, miran todo lo que ellos niegan. Rechazado por su pueblo, molido por nuestro pecado, cargó en él nuestras iniquidades. En él, primera persona en hebreo. Cargó en él las iniquidades del pueblo. El pueblo no es una montaña. El pueblo son las personas que habitan un lugar geográficamente hablando. Esta gente se pone ciego, sordo y mudo. ¿Sabe por qué? Porque ellos tienen ese mismo espíritu que tiene el catolicismo romano. Cuando tú le lees el contexto, no hay forma de refutar lo que dice el profeta Isaías. Y cuando tú lees otros pasajes de Isaías, como Isaías 61, habla también en Isaías capítulo 1, que habla de la transgresión del pueblo. Habla también de que ese pueblo, es decir, Jacob, se le llama siervo. Pero es un siervo rebelde, es un siervo que necesita redención. Cuando tú lees Isaías completamente, tú ves a un pueblo rebelde. Hoy día también siguen rebeldes.
Él lo reconoció. Sí, nosotros estamos en pecado, pedimos perdón, sí, pero ustedes piden perdón porque en sus labios hay engaño y ustedes pecan. Hay maldad en ustedes, porque si no, ustedes no tuvieran que estar pidiendo perdón. Y de hecho, cuando venga el Mesías, según dicen los profetas, establecerá la paz eterna. Y sus días son desde la eternidad, dicen los profetas. Jesucristo va a volver. Ellos no pueden refutar que Jesucristo es el Mesías. Ellos no pueden negar que Jesucristo es el Mesías, porque el Mesías muy bien puede volver. No hay ningún problema. Un rabino puede decir, el Mesías ya vino y se fue. Se sacrificó y ahora va a volver para establecer la paz eternamente. Ahí no hay ninguna complicación con una interpretación en ese sentido. Pero esta gente es tan ciega, al igual que el catolicismo romano. Por eso el catolicismo romano no le profundiza en los textos. ¿Entienden? Bueno, mensajero, para ir cerrando ya, porque no creo que suba nuevamente, porque un desastre estos dos rabinos que subieron acá. Mensajero, palabra final. No, cortito nada más. Siempre pasa que cuando lees la Isaías 53 es tan fuerte, tan directo, que se vuelven locos y nada, yo agarré la mitad del debate, así que te felicito, Carlos, porque estás ahí. Habría que tener 5 Carlos Veloz para que estén ahí pacateando y además aprendemos, así que agradezco a Dios por tu vida y nada, saludo ahí a Pedrito de Ríos, un gusto ahí saludarlo, y a todos los hermanos que están ahí. Hay muchos también, se ve que hay muchos judíos ahí en el chat por lo que veo. Nada, que lean, que sean confrontados por las escrituras y no se rebelen a Dios, ¿no? Que es la palabra de Dios, tanto ellos van a creer que es la palabra de Dios. Así que nada, un abrazo, Carlitos, saludo, Pedro, bendiciones. Gracias. Sí, aquí me dice que se apagó el celular. No, pero continuamos con el tema. Yo siempre voy a recibir a mis amigos, algunos que dicen que son judíos ortodoxos, otros que dicen que son reformistas, otros dicen que son, bueno, toda esa ramificación. Nosotros los amamos en el amor de Cristo, porque la salvación está en el verdadero Mesías, no en la componenda del catolicismo romano con el judaísmo, porque acá los evangélicos sí le vamos a ir con contexto bíblico directamente. Así que gracias al amigo que estuvo por acá, gracias a Johanán que me está escribiendo. Él dice que vamos a debatir. Bueno, él salió huyendo. Yo vuelvo y lo recibo. Que venga con Jacobs también y que suba el amigo judío que dice que no están llamados a debatir. Yo no tengo que ver, yo sí estoy llamado a predicar el evangelio, yo sí estoy llamado a mostrar el verdadero Mesías, el Salvador, el Todopoderoso. Yo sí estoy llamado a eso, porque Dios nos encomendó a eso. Así que pónganse de acuerdo los judíos y vengan y suban acá, lo vamos a escuchar. Y si quieren debatir al estilo judío, también yo debato. Si quieren darle tiempo, como le di 10 minutos a Johanán y no pudo decir nada de Isaías 53, también se lo damos. Y si quieren venir con católicos romanos para que lo apoyen a ustedes, también lo recibimos, porque le vamos a predicar el evangelio. Para eso está el bloque apologético, el bloque protestante. Nos vamos a ver en una próxima entrega. Gracias, Pedrito Ríos, y gracias a mi querido hermano, también mensajero cristiano. Por mi parte ha sido todo. Compartan, comenten, suscríbanse, apóyennos, y nos veremos en una próxima entrega. Un like y un corazoncito, y que viva nuestro Dios. Gracias, porque el Todopoderoso envió a su Hijo amado, el Mesías, el siervo sufriente, que en la cruz del Calvario fue victorioso y venció a la muerte, resucitando al tercer día, y volverá nueva vez, como establecen la palabra de Dios, con poder y gran gloria, para acabar de una vez y por todas la maldad y el pecado. Que Dios, en el nombre de Jesucristo, les bendiga. Mi corazón busca sin parar. Solo en ti mi alma halla su paz. Tal como estoy, me recibiste. Hoy vengo a ti sin miedo y libre. Tú eres vida, mi sostén. Si bebo en ti, no
vengo a ti, sin miedo y libre. Tú eres vida, mi sostén. Si bebo en ti, no tendré sed. Cristo es mi todo. Cristo es mi todo. Cristo es mi tal como estoy, me recibiste. Hoy vengo a ti, doy miedo y libre. Tal como estoy, me recibiste. Hoy vengo a ti, doy miedo y libre. Tú eres vida, mi sostén. Si bebo en ti, no tendré sed. Cristo es mi todo. Cristo es mi todo. Hoy tengo un futuro firme y real. En tu amor descanso, mi alma en paz está.